No espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y sin embargo más familiar a la que me voy a referir, tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio. Yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y con toda seguridad no sueño. Pero mañana puedo morir y quisiera aliviar hoy mi espíritu. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo clara, concretamente y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me han producido otro sentimiento que el de horror, pero a muchas personas les parecerá menos terribles que insólitos. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasía al estado de lugar común, alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Encontrará tan solo en las circunstancias que relato con terror una serie normal de causas y efectos naturales. La docidad y la humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui hombre hice de ella una de mis principales fuentes de goce. Aquellos que han profesado afecto a un perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o la intensidad de los goces que eso puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil felicidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos domésticos, no perdió ocasión alguna en proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color oro, un magnífico perro, conejos, un pequeño mono y un gato. Era este último animal muy fuerte, bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era en el fondo algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere decir que hablara siempre en serio de esta particularidad, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón. Se llamaba así el gato. Era mi predilecto amigo, solo yo le daba de comer y donde quiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me fuera siguiendo por las calles. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo la afligí incluso con violencia personal. Naturalmente, mi pobre favorito debió de notar el cambio de mi carácter. No obstante, no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba a mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono, incluso al perro. Cuando por casualidad o afecto se cruzaba en mi camino, pero iba secuestrándome mi mal. ¿Por qué? ¿Qué mal admite una comparación con el alcohol? Andando el tiempo, el mismo Plutón que envejecía y naturalmente se hacía un poco más huraño,
comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano con los dientes una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si, de pronto, mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo, y una riundad superdemoníaca saturado de ginebra se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. Me cubre el rubor, me abraza, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando al amanecer pude recuperar la razón, cuando se hubieran disipado los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento por el crimen que había cometido, pero todo lo demás era un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió sus acometidas. Volví a sumergirme en los excesos y no tardé en ahogar en el vino todo el recuerdo de mi acción. Entretanto, el gato lentamente sanó. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso. Pero después, con el tiempo, no pareció que se daba cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero, como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximaba a él, huía aterrorizado. Me quedaba aún bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación, como para mi caída final e irrevocable. Brotó entonces el espíritu de la perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuida ni poco, ni mucho. No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? No tenemos una constante de inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, y a violar lo que es la ley simplemente porque comprendemos que es la ley. Digo que ese espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por el amor al mal, me impulsaba a continuar y últimamente a llevar efecto el suplicio que había infligido al pobre animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo arqué de la rama de un árbol. Lo arqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo arqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolarizarme con él. Lo arqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometería a mi alma inmortal, hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible y misericordioso Dios. En la noche siguiente al día en que fue cometida la acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de ¡fuego! Ardían las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. Con grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad.
pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas al día siguiente del incendio, excepto una. Todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola excepción la constituía un delgado tabique interior, situado casi en la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí la fábrica habría resistido en gran parte la acción del fuego, hecho que atribuía a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba una multitud, y numerosas personas examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño, singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi a modo de un bajorrelieve esculpido sobre la blanca superficie la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, porque yo solo podía considerar aquello más que como una aparición. Mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino a mi amparo la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en el jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre, y el animal debió ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal y como yo la veía. Aunque prontamente satisfice así mi razón, ya que no por completo mi conciencia no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda el sorprendente caso que acababa de dar cuenta. Durante algunos meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que la razón frecuentaba, otro favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera sustituirle. Me hallaba sentado una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de los inmensos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hace ya algunos momentos que miraba en lo alto del tonel y no me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo o menos en un pormenor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse mi mano, se levantó repentinamente, ronroneando con fuerza, y se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era, pues, el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero éste no tuvo interés alguno por el animal. Ni le conocía, ni le había visto hasta entonces. Continué acariciándole y cuando me disponía a regresar a casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití e inclinándome de vez en cuando, caminamos hacia mi casa acariciándole. Cuando llegó a ella, se encontró como si fuera la suya y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era pues precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente estos sentimientos de disgusto y fastidio crecieron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara.
Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia, pero gradual, insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio como si huyera de la peste su odiosa presencia.